Hola, soy Juan Carlos, guía de Tour Londres, y hoy os voy a contar una de las historias que contamos en una de las paradas del Tour del Soho, y que tiene bastante que ver con el mes en el que estamos, con junio. Junio es el mes del Pride, es el mes del orgullo, y bueno, es una historia muy vinculada al tema. Al final, en Tour Londres estamos siempre apostando por el turismo sostenible, que bueno, hay quien cree que se limita a que el turismo no daña al medio ambiente del destino, que es verdad, es una parte importante, pero una estrategia en turismo sostenible va mucho más allá, que nosotros intentamos cumplirla siempre. No es solo no dañar el medio ambiente, es protegerlo, es ponerlo en valor. No solo es no dañar el medio ambiente, sino que también el turismo pues, se tiene que entender como un motor para la economía local, para la sociedad local, y por eso que nosotros a lo largo de nuestros recorridos, cada vez que diseñamos un tour y una ruta, un paseo, pues tenemos muy en cuenta el bienestar de los vecinos, o siempre intentamos recomendaros algún restaurantito, alguna tienda donde podéis comprar algún artículo local, probar alguna gastronomía muy típica y que sean pues bueno, locales regentados por gente de aquí. También una parte importante que intentamos hacer siempre es que en las historias que contamos en nuestros tours hay alguna parada que, bueno, ponga en relieve la cultura londinense, por supuesto, pero también ese afán que tiene esta ciudad por avanzar socialmente. Pues esta parada en concreto que os voy a contar está muy vinculado a ello, mirad. La parada la hacemos en la calle Old Compton Street, que es una de las calles principales del Soho. También tenéis que entender la esencia del Soho. El Soho es un barrio muy peculiar, es un barrio que a mí me encanta, es un barrio cuya esencia es la mezcla de Montmartre en París con la mezcla de Chueca en Madrid. Un medio cóctel de estas dos esencias sería este barrio. Al final es un barrio que está lleno de restaurantes, de bares, de teatros, que es el que aglutina la vida bohemia del centro de Londres, la vida nocturna del centro de Londres, y a la vez pues acaba siendo el hogar social del colectivo LGTBI. Pues hay un pub que se llama Almirant Duncan. Almirant Duncan es un pub veterano. Lleva funcionando desde la primera mitad del siglo XIX, desde la época victoriana. Lleva ya unas cuantas décadas, que presume de ser un bar gay-friendly. En esta calle vais a encontrar muchos como este. Gay-friendly no significa más que son bares donde la comunidad LGTBI pues, se siente segura. Suelen tener la banderita del arco iris en la puerta, son unos bares muy acogedores donde cualquiera es más que bienvenido. Pues este bar tiene una historia triste, al fin y al cabo, que es el que lo ha puesto un poco en el que lo ha convertido en un referente para el colectivo LGTBI en esta ciudad, incluso en todo el país. Es un atentado. El 30 de abril de 1999 alguien dejó un paquete cargado de explosivos, realmente era una mochila bomba, que cuando explotó mató a 3 personas e hirió a más de 70, muchos de ellos de gravedad. Lo que pasó es que la gente, durante las noches siguientes al atentado, salieron a las calles del Soho. Eran vigilias nocturnas, donde la gente lloraba por el atentado, por las pérdidas, y donde pues, gritaban con fuerza en contra de la violencia, ¿no? Y de la discriminación. Pero, ¿sabéis una peculiaridad de toda esta historia? Que las 3 víctimas mortales del atentado eran heterosexuales, ninguno de ellos era homosexual. Entonces, esto provocó que, aunque el ataque era directo hacia el colectivo LGTBI, todo el mundo se sintiera atacado, independientemente de su orientación sexual. Entonces generó un espíritu de hermandad, un espíritu de solidaridad. Que sepáis que el asesino está entre rejas. Dieron con él gracias a las cámaras de seguridad que hay por todas partes. Estoy seguro que si habéis venido a Londres os habréis sentido observados o observadas porque nos vigilan. Es verdad que hay mucho debate, ¿no? Entre hasta dónde llega la seguridad del ciudadano, hasta dónde llega su intimidad, pero también hay que reconocer que en este caso funcionaron, no para evitar el atentado, pero sí para dar con el culpable. Fue un considerado lobo solitario, era un neonazi que en ese mismo mes ya había hecho 2 ataques racistas en el sur de Londres y en el este de Londres, y este atentado, esta bomba en el Almirant Duncan, iba a ser como la guinda, ¿no? de su ataque de odio a la gente diferente. Pues ha sido condenado con 6 cadenas perpetuas y está a día de hoy, pues evidentemente, cumpliéndolas. Está en la cárcel, está entre rejas.
Podéis entender entonces que desde entonces el Almirant Duncan es todo un referente para el colectivo LGTBI. En el interior hay un memorial, que es una lámpara que cuelga del techo, tiene una forma así como una cinta que se enrolla sobre sí misma, es como un nido, y fuera, que es de hecho donde nos paramos en el tour, está una placa azul donde pone la fecha y donde recuerdan a las víctimas, no solo a las víctimas mortales, sino a todos los que sufrieron ese atentado, también a la gente que acabó herida. Pues que sepáis que Inglaterra, en este aspecto, es un país bastante tolerante. Es un país, que dicen aquí, open-minded, con la mente abierta. Y a día de hoy es uno de los países donde hay mayor igualdad a nivel legal, ¿no?, entre homosexuales y heterosexuales. Pero también entended que esto es algo que ha pasado con el paso del tiempo y que no siempre ha sido así. Mirad, en la época de Enrique VIII, que es en el siglo XVI, fue el primer rey que impuso por ley castigar a los homosexuales por el mero hecho de serlos. Hasta entonces era cosa eclesiástica, eran juicios eclesiásticos los que condenaban a homosexuales por sodomía, y Enrique VIII dijo que zoofilia, sodomía, eran delitos que se tenían que penar con la pena de muerte y ahorcaban a la gente acusada por ser homosexuales. No es hasta el año 1861 que se cambia la pena por ser homosexual, no que se permita ser homosexual, sino que desde ese año dejaba de ser penado con la pena de muerte. Desde entonces los homosexuales, pues según el grado de homosexualidad por el que fuesen acusados, tenían que pagar una multa, tenían que cumplir una pena de prisión, incluso la cadena perpetua. Si Oscar Wilde levantara la cabeza, podría contarnos bastante sobre ese momento histórico aquí en Inglaterra. Pues esta persecución contra los homosexuales estuvo ahí, existió hasta mediados de los años 50, ya en el siglo XX, claro. En ese momento la sociedad no entendía por qué se perseguía legalmente a los homosexuales. A nivel político ya también había mucho debate. Fue en los años 60 cuando por primera vez en la historia de Inglaterra se despenaliza la homosexualidad. Y fue permitiendo que esas relaciones homosexuales fuesen solo entre mayores de edad, que de aquella en Inglaterra eran 21 años, y siempre y cuando fuese en la estricta intimidad. Y no es hasta los 2000, que podríamos decir es una consecuencia directa de la reacción social al atentado, de esa hermandad, de ese sentimiento de solidaridad del que hablábamos hace un momento, que no empieza a haber grandes cambios legislativos, más allá del que se hizo en los 60, que apostará por la igualdad, ¿no?, del colectivo LGTBI y el resto de la sociedad. Podríamos decir que desde el año 2000 hasta el presente han habido 3 grandes hitos legislativos que han encaminado hacia esa igualdad. 2 de ellos ocurren en el año 2004, que es cuando se elimina el término homosexual de las leyes inglesas. Desde ese momento ya no hay referencia a homosexuales. Por ejemplo, había una ley que decía, antes de esto, había una ley que decía que los homosexuales podían mantener relaciones consentidas sexuales a partir de los 21 años, cuando los heterosexuales podían hacerlo a partir de los 16. Pues lo que se hizo fue eliminar esta ley discriminatoria y simplemente crear una nueva en la que los ingleses, las inglesas, independientemente de su orientación sexual, podían mantener relaciones sexuales consentidas, por supuesto, a partir de los 16. Ya no es que no hubiera igualdad en cuanto a la edad, ya no es que se igualara la edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas, sino que se eliminaba cualquier referencia a la homosexualidad, tratando a todo el mundo, a todos los ciudadanos, por igual. También, en ese mismo cambio de la ley, es cuando se elimina la referencia que existía a que los homosexuales podían mantener sus relaciones en privado. No es hasta esa época, no es hasta 2004 que una pareja homosexual podía pasear libremente por la calle, dados de la mano, sin estar infringiendo una ley, porque estaba explícitamente en la ley inglesa prohibido, o no permitido, mejor dicho. Y en el año 2004 es cuando también se va a aprobar la unión civil entre personas del mismo sexo. Como veis, 2004 es muy importante, y luego 2014. En 2014 es cuando entra en vigor el matrimonio homosexual. Hasta entonces había habido unión civil, pero el matrimonio homosexual era el que iba a equiparar cualquier pareja a nivel legal, gracias al matrimonio.
Fijaos que algo que a mí me resultó muy curioso cuando se aprobó esta ley del matrimonio homosexual es que estuvo presentada, defendida y apoyada desde el gobierno del momento, que era un gobierno conservador. Y era un gobierno que defendía a la familia, pero lo que hacía era defender a la familia del siglo XXI, teniendo en cuenta pues, que las familias a día de hoy somos muy heterogéneas y que al final el valor de la familia es el del amor del núcleo familiar, independientemente de si es un padre, una madre y 2 hijos, o una madre con una hija, o 2 maridos. En el año 2020, con esta crisis sanitaria mundial, se han cancelado todos los eventos del Pride in London, que es como lo llaman aquí, del orgullo en Londres, así es que no va a haber esa multitudinaria manifestación que se celebra todos los años, siempre con tono festivo, con carrozas decoradas, con conciertos en la plaza de Trafalgar, con las calles del Soho peatonales, con música en directo. Eso este año no va a pasar. Estamos aquí, bueno, una semi-cuarentena. A día de hoy estamos en plena desescalada. Aún los bares no han abierto, por ejemplo. Todo el tema de ocio se mantiene cerrado. Aunque no tardarán, pero es algo que, bueno, este año está cancelado. En una sociedad como la de aquí, alguien podría pensar, bueno, pues si es que en Reino Unido en Inglaterra está ya todo hecho, hay mucha igualdad, hay mucho respeto, Londres es una ciudad tolerante, Londres es una ciudad multicultural donde nadie diferente llama la atención en norma general y es verdad. Pero también es cierto que al final este tipo de reivindicaciones pues, tienen que estar ahí. Además, últimamente se está viendo que hay ciertas ideas que se están haciendo bastante populares y que abogan por lo contrario. Ni por la igualdad, ni por la tolerancia, y yo con este vídeo pues quiero poner mi granito de arena y pues no podremos ir al desfile, ir a la manifestación, pero virtualmente contar la historia de la evolución de los derechos homosexuales en Inglaterra creo que era un deber moral que tenía y me parecía pues bueno, idóneo hacerlo ahora. Espero que disfrutéis del mes de junio. Tened mucho cuidado y nos vemos en cuanto se pueda, que aquí os estamos esperando con los brazos más que abiertos.